Hola, señores y señores, ¿cómo están? Ojalá que todo bien. Yo sé que yo estoy muy contento hoy. Ganó el Barça 4-1, le ganó el Copenhagen por Champions League, la última jornada de la fase de grupos. Una jornada muy importante para el Barcelona. Hoy si ganábamos, con la suficiente diferencia de goles, entrábamos a los top 8. ¿Qué significa eso? Evitamos la fase playoffs de la Champions League, nos evitamos jugar dos partidos de sobra, lo que le da un poquito más de descanso a nuestros jugadores, lo que siempre es muy bueno. Otra buena noticia es el Madrid quedó afuera de los top 8, un equipo que nos vendían como que estaba mal en Copa del Rey, estaba mal en la Supercopa de España, pero mira cómo están, segundos en la liga, dentro de los top 8 en Champions y quedan afuera hoy contra el Benfica con gol de un arquero tremendo. Pero nada, el Barcelona hoy arrancó sufriendo. El primer tiempo, en minuto 4 se viene el gol del Copenhagen luego de una distracción defensiva, una mala salida de juego y un error de los centrales. Y al Barça se lo veía muy nervioso en los minutos después del gol. Creo que nos jodió mucho estar perdiendo tan temprano. Nerviosos, pero con muchas ganas. Lamine estaba encendidísimo, intentaba como sea. Rafinha también, con centros tratando de entrar al área. Lewandowski en la que le llegaba, intentaba. Pero con un mediocampo que no me terminaba de convencer. Flick arrancó con Dani Olmo y Eric García de doble pivote, con Fermín de 10, la verdad que bastante desorganizado por momentos en medio campo, creo que por eso nos costó también el primer tiempo. El segundo tiempo con el cambio de Eric García por Bernal, aunque no es el cambio que hubiese hecho yo, es lo que terminó dejando un poquito más armado la mitad, un poquito más organizada, y a los pocos minutos del segundo tiempo cae el gol del Barcelona para el empate. Un muy lindo pase de Dani Olmo para Lamine, que conduce para adelante, cuando le sale a tapar al arquero, toca la pelota apenas con la punta de los pies y Lewandowski la empuja. Un golazo de equipo, una muy linda jugada. Y al minuto 60 se produce el 2-1 del Barcelona, un golazo de Lamine. Es verdad que hay un pequeño desvión, pequeñito, pero el Barça ya venía esperando el gol, por así decirlo. Varios remates de Lamine, quien estaba en un muy alto nivel, y merecía el gol. Ya creo que con el 2-1 el Barcelona se metió mucho más al partido y con un Lamine encendidísimo empezaron a caer los goles. El 3-1 fue un penal a Lewandowski, entró al área, quiso rematar y cuando va a rematar un jugador del Copenhagen le mete la pata, pegándole un poquito en el pie y que no llega a rematar bien a la pelota. Patea Rafinha el penal, que tiene mejor promedio de penales en el Barcelona. Lewandowski me tira las pelotas por el piso con el saltito que hace, y los últimos penales no le han ido muy bien con el Barça. Rafinha más efectivo, pero igual Lewandowski ya tenía su gol. Me imagino que le habrá dejado algo para él. Rafinha cobra el penal, golazo fuerte abajo, el arquero adivina bien, pero no hay chance de que saque la pelota. Y después se sigue viendo un Barcelona muy dominante, ya el 3-1 estaban todos mucho más tranquilos, se seguía luciendo Lamine, se seguía luciendo Rafinha, hacen los cambios, entra Rashford, y en los últimos minutos del partido, minuto 85, falta afuera del área, se perfilan Rashford y Rafinha, no se sabe si va a ser centro de Rafinha o tiro libre de Rashford. Rashford toma carrera, plom, misil, y no sé cómo logra que baje la pelota tanto en tan poco tiempo. Entra a la esquina abajo izquierda del primer palo de arquero, lo sorprende, hizo un golazo, un golazo. Ahora que ya entendimos un poquito más del partido, vayamos al uno por uno. El Copenhagen, ex equipo de Rooney Bardghji, formó con Kotarski en el arco, la verdad que varias atajadas muy impresionantes hoy. Fue la única razón que no se comió dos o tres más en Copenhagen. La verdad que el Barcelona venía siendo muy dominante hasta el primer tiempo también, y no pudimos concretar ninguna ocasión, pero llegando al arco estábamos llegando. 8 atajadas hoy. Melling de lateral derecho, Pereira, Suzuki y Hachitiakos los centrales, y López de lateral izquierdo. Achurri de extremo derecho, Elionusi y Clem los dos mediocampistas, Larsson de extremo izquierdo y Dadarson el goleador, el 9, chico de 17 años. Entraron del banco Madsen, Klesen, Robert, Mokoko y Hoyer. El Barcelona de Flick formó con Joan García en el arco. La verdad que Joan García no fue responsable en el gol del Copenhagen. Intenta cerrar el espacio lo mejor posible y el remate del delantero es muy bueno. No es culpa de él de haber perdido la pelota en el medio de la cancha. Tuvo un error nada más en salida a cortar unos centros, un gol que luego es invalidado por offside. Intenta despejar la pelota,
tras un centro y no llega a la pelota, calcula mal la altura. Pero aparte de eso, ha sido muy, muy sólido y viene siendo muy sólido. Y la verdad que aporta mucho al Barcelona. Especialmente su juego con los pies. Es muy, muy bueno dando pases, es muy bueno dando pases largos, es muy bueno resolviendo con los pies bajo presión. Eso es lo que le faltaba al arquero del Barcelona. Koundé de lateral derecho. El partido de Koundé y Koundé en general vienen siendo muy buenos ofensivamente. Pasa muy bien el ataque, tiene una dupla muy linda y una química muy buena con Lamine. Muchos centros, tiene un doblete en Champions que nos salvó un partido, pero en defensa siempre hay algún otro error. Alguna distracción, algún pase mal dado, alguna marca perdida, algo, un error que o termina en gol o termina en casi gol. Creo que hoy tuvo un par de errores. Uno de ellos fue el pase que le da a Eric García por el medio, un medio congestionado de jugadores del Copenhagen, en vez de jugar con Lamine por la banda. Le da un pase a Eric García que no llega a controlarla, también error de Eric y le termina regalando un contraataque perfecto al Copenhagen y de eso sale el primer gol, de eso sale el 1-0. También tiene una pelota que pierde por boludear en el área y tratar de gambetear a un delantero, en vez de despejar la pelota cuando pudo, lo podía haber hecho, intentó tirar una gambeta y la pierde ahí, causando un riesgo tremendo. También hay una jugada, tras una imprecisión de Eric García en pase, un delantero del Copenhagen lo deja pintado a Koundé, pero pintado. Tira caño, desborda como loco, tira un centro que corta bien Joan García, pero otro error defensivo de Koundé. Bien ofensivamente, en la defensa no me deja muy tranquilo. La dupla central hoy, Cubarsí y Gerard Martín. Ya varias veces que hemos visto esta dupla central que está probando Flick. Me gusta mucho. Creo que vienen un par de errores por falta de experiencia. Son dos jugadores muy jóvenes. Gerard Martín pasando de lateral izquierdo a central. Por ejemplo, en el primer gol del Copenhagen, Gerard Martín no llega bien a la pelota. Podría haber llegado al final a cortar un poco. La verdad lo vi bastante lento en arrancar o un poco indeciso en decidir si iba a cortar o quedarse con el que tenía atrás. Y en el primer gol, Kovacic también pierde su marca y el con el que pierde es el que eventualmente mete el gol. Pero han sido muy firmes el resto del partido, tanto en los pases y en la recuperación, como en lo defensivo, en los tackles, en los blocks. Kovacic es el que mayor cantidad de pases dio en todo el partido, con 123, una locura aún para un central. Y Gerard Martín solo fue regateado una vez, tuvo dos recuperaciones, dos intercepciones, un buen partido de él. En el medio se vio un trío raro de Dani Olmo, Eric García y Fermín. La verdad que me gustan los jugadores por niveles de talento, pero no mezclaron muy bien. Se vio un medio bastante desorganizado. Arranquemos con Eric. Eric García para mí me parece un jugadorazo. Es un jugador que te hace todo. Te juega de mediocampista, te juega de 10, te juega de lateral derecho, te juega de lateral izquierdo, te juega de central. Te podría jugar de arquero, te aseguro. Pero hoy estuvo un poco impreciso, no en lo defensivo, recuperó muchas veces, presionaba muy bien, pero sí en pasar al ataque estuvo bastante flojito hoy. No tener una dupla como Pedri y tener una más ofensiva como Dani Olmo causa un poquito de incertidumbre sobre qué espacio tiene que ocupar Eric García ahí, y por eso es eventualmente cambiado por Marc Bernal. Dani Olmo ha tenido un buen partido para mí, fue de menor a mayor. El primer tiempo pasó de ser bastante desapercibido a ser involucrado, a estar participativo en las jugadas, pero con faltas de precisión, y después terminó siendo el que abre el partido. Muchos pases filtrados muy buenos, muy buena conducción de ataque, por momentos fue el eje del mediocampo. Fermín bastante desaparecido el primer tiempo, creo que también por ese esquema raro en el mediocampo, no le llegaban mucho las pelotas, no jugaban tanto por él, sino más con Rafinha y Lamine. Pero el segundo tiempo mejoró un poquitito más. Creo para mí que el mejor cambio hubiese sido Marc Bernal por Fermín en este caso. Tener una dupla Eric y Bernal, dejarlo a Eric un poquito más suelto, no tanta tarea defensiva, dejarlo a Marc Bernal que se ocupe más de eso, y a Dani Olmo de 10. Fermín es verdad que mejoró un poco el segundo tiempo, pero Fermín es el que le termina dando la asistencia a Lamine, aunque sea más mérito de Lamine que de él, sigue siendo una asistencia y sigue siendo clave en nuestra victoria. Lamine Yamal de extremo derecho. Muchachos, no sé qué más necesitamos que haga este chico para que la gente acepte que este es el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. Lamine cuando está con ganas, cuando se lo ve confiado, es un jugador que hace lo que quiere con cualquiera. Se lo ve gambeteando y parece que está driblando contra conos
Hoy hizo lo que quiso con la defensa del Copenhagen. Generó peligro en todo el partido, se lo vio con ganas, con presión hoy. Me encanta esta versión de la misma. Me alegra que ha tenido una buena asistencia hoy para concretar esa majestuosa actuación. Mi capitán, Rafinha, de extremo izquierdo, otro gran partido de Rafinha, bien pateado al penal, bastante regateador hoy, es el que más oportunidades y oportunidades claras generó, muy bien en los corners y muy bien en la presión. Esa intensidad y presión que te aporta la Rafinha es lo más importante de la delantera y lo que más se extraña cuando no está. Recordemos los partidos que estuvo ausente Rafinha, se vio un Barça más lento, más desorganizado, con menos hambre. Y Rafinha te da todo eso, es un crack Rafinha. Lewandowski, nuevo titular hoy, tuvo un partido regular, metió un gol, se comió un par, pero no le podemos sacar mérito a este gran delantero. Juega muy bien de espalda Lewandowski, genera mucho juego que capaz un jugador como Ferran Torres no te da, lo que te da en presión, Lewandowski no te puede dar, y lo que te da en jugadas de espaldas y pase que lo tiene Lewan, no lo tiene un jugador como Ferran. Para mí, a un buen nivel, Lewandowski es titular, pero indiscutible. Del banco entró Bernal, que tuvo un buen partido. Lentamente creo que se está acostumbrando un poquito más. Está volviendo a jugar, está sumando más minutos. Y me gustó hoy verlo en un partido importante. Creo que ha demostrado muy buen juego bajo esta presión y además con un poquito más de responsabilidad este partido para organizar un poco el mediocampo y dejarnos más sólidos. Araujo y Rashford que entraron en el minuto 72. Rashford tuvo muy buenos minutos. Lo que no viene siendo bien Rashford en la liga, lo viene siendo excepcional en la Champions. La verdad, cada partido que juega mete gol o da una asistencia. Hoy mete un golazo, golazo de tiro libre, un golazo, ya lo hablamos un poquitito, sube y baja de una manera tremenda, es un gol de crack y es el mejor pateador de tiro libres que tiene el Barcelona. Rafinha, capaz del lado izquierdo, pero igual Rashford es y debería ser el número uno. Casado y Ferran entraron en los últimos 10 minutos. Bueno, muchachos, su Barcelona ganó, gustó y goleó la fecha de hoy. Este fin de semana toca contra el Elche para la Liga y la semana que viene el siempre grande Albacete, que se cansó de eliminar a equipos chicos de la Copa del Rey. Y bueno, muchachos, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por comentar, muchas gracias por los me gustas, por las suscripciones. Me encanta leer sus opiniones y sus mensajitos en los comentarios. Como siempre, un abrazo, cracks.